Do bonvenon al ĉiuj al nia deka klason hodiaŭ, la dektria de majo de 2023. Ĉi tia klason ni parolos pri afiksoj kaj ni sekvos la temojn kio ni vidis en la lasta klason. Ĉu bone? Bueno, bienvenidos a todos, espero que se encuentren bien. Hoy es la 10ª clase del 13 de mayo de 2023 y pues veremos el tema de afijos que pues quedamos viendo en la clase pasada. Entonces, habíamos visto que de forma general una palabra en esperanto se dividía en partes muy distintivas como si fueran fichitas de Lego. Esto lo habíamos visto incluso desde el principio de nuestra clase. Entonces habíamos tratado primeramente con que teníamos un radico de la palabra, que era la que le daba como un significado principal o un significado que es núcleo de la palabra o de donde parte todo. Y pues dicha palabra se le adhieren finalizaciones o terminaciones, que fueron las que hemos visto durante toda nuestra primera parte del curso. Y pues ya sabemos entonces que esas son O para los sustantivos, A para los adjetivos, y bueno, y para los verbos, y bueno, las otras finalizaciones que hayamos visto en clases pasadas. Dichas finalizaciones, habíamos dicho la clase pasada que le dan un rol gramatical, por decirlo así, a nuestra palabra dentro de una frase. Entonces, no es que cambie demasiado el significado de nuestra palabra, sino que le da más bien un rol gramatical. ¿Listo? Entonces, habíamos visto que si terminaba no, entonces sabíamos que aquellas palabras que terminan en o en esperanto son sustantivos, son necesariamente los sustantivos de la frase. Mientras que si terminan en a, son necesariamente el adjetivo del sustantivo que le sigue, que si terminan en i o en is, as, os, son una forma verbal. ¿Listo? Entonces, en ese caso son verbos conjugados en cualquier tiempo. Tenemos que hay otras formas verbales como la subjuntiva, como la imperativa, y también tenemos algún tipo de forma pues, especial que es para los adverbios. ¿Listo? Ya habíamos visto que también estaba el tema del acusativo, del plural. Entonces, como ven, todos esos son elementos gramaticales, es decir, o creería que también son especies sintácticos, que son los que definen en medio de una frase qué rol está cumpliendo cada palabra allí. Y lo podemos saber simplemente con revisar su finalización. Pero bueno, en medio de las palabras también se encuentran otro tipo de estructuras, que en este caso son los afijos. Los afijos se dividen en dos, se dividen en prefijos y se dividen en sufijos, que como ven, los prefijos se ponen atrás del radico y los sufijos se ponen después del radico. Es por eso que se llaman como tal. Dichas partes o dichos componentes de la palabra no le dan un rol gramatical a la misma, sino que ya cambian su significado de acuerdo a ciertas matices que se le adhieren a la misma. ¿Listo? Entonces habíamos visto este ejemplo bastante sencillo con el cual podemos ver cuál es la importancia de los afijos en el esperanto y de pronto en otros idiomas, por ejemplo en el español también solemos tener afijos, por ejemplo al decir preentrenamiento o preentreno, esa partecita pre pues ya nos da una matiz de que es antes de, ¿listo? Entonces así mismo va a funcionar la parte de los prefijos o los sufijos en las palabras en esperanto, más o menos funcionan de la misma forma. Entonces habíamos visto el ejemplo del radico san, que significaba salud, ¿listo? Entonces, si nosotros le adherimos una finalización, que es la finalización o, pues ya conformamos el significado sustantival, por decirlo así, de nuestra palabra, que entonces es salud. Sano es salud. Si le añadimos un prefijo que es el prefijo mal, le damos la matiz de que es lo contrario o el antónimo de lo que teníamos antes, ¿no? O sea, si antes teníamos sano, entonces si le añadimos mal, es lo contrario de lo que teníamos antes, es decir, lo contrario de la salud es la enfermedad. Entonces, malsano significa enfermedad. Tenemos un sufijo que es el sufijo ulo, lo cual le da la matiz a la palabra de que estamos hablando de una persona cuya característica es lo que teníamos antes, ¿sí? Entonces, si malsano es enfermedad,
malsanulo sería la persona que tiene la característica de la enfermedad, es decir, un enfermo. Es una persona enferma, un enfermo. Si bien ya sabemos de que podemos tener una frase diciendo malsana homo o malsana persona, podemos reducir esas dos palabras a una sola, tan solo utilizando este sufijo. Y eso es parte poderosa del esperanto, de que podemos decir palabras de varios tipos de maneras, ¿listo? Entonces las podemos utilizar mediante alguna definición que nosotros sepamos de la palabra o mediante una extensión en una frase, ¿listo? Y debe tener sentido en ambos casos. Entonces, el que nosotros digamos malsana persona o malsana homo es equivalente a decir malsanulo, ¿sí? Son cosas equivalentes, es decir, se tienen que entender de la misma forma, no tienen ninguna diferencia, ¿listo? Y tenemos aquí que hay otro sufijo que utilizamos y creo que este se utiliza en este caso es para explicar o demostrar el hecho de que podemos concatenar. Recuerden que concatenar es unir letras en una palabra. Entonces podemos concatenar sufijos en una misma palabra, de forma de que le demos más matices a la misma de acuerdo a la matiz que le esté dando el sufijo como tal. Entonces el sufijo ello significa un lugar en el cual se ejecute o en el cual habiten o en el cual hayan o existan lo que tenemos anteriormente. Entonces, si anteriormente tenemos malsanulo, es decir, enfermo, entonces malsanuleio sería el lugar en el cual habitaría o estaría o existiría un enfermo. ¿Listo? Entonces, aquel lugar en el cual habitaría un enfermo, eh, po- normalmente se puede llegar a entender como una clínica o como un hospital. Entonces, malsanuleio es una forma de decir en esperanto clínica, más bien como clínica, no tanto como hospital, sino más bien como clínica. Podríamos también poder interpretarlo como hospital. Eso ya queda a criterio de cada persona con la que de pronto estemos hablando. Pero veamos que los significados son similares, ¿sí? Son básicamente como sinónimos. Entonces no nos debería preocupar tanto como esos detalles ya muy específicos. Entonces, malsanuleio es una palabra un poquito compleja, pero sale a partir de nuestro radico, prefijo, sufijos y finalización, y significa entonces clínica. ¿Listo? Entonces vemos ahora el tema de los prefijos y pues esta clase la vamos a dedicar a ver un listado de los prefijos y los sufijos más comunes. No, de pronto van a faltar algunos aquí en esta lista, pero pues los invito entonces a revisar el link que les voy a dejar para esta clase y que también se encuentra en nuestro documento del curso, el documento principal que es de Google Docs. Allí se encuentra un listado con todos los afijos existentes en el Esperanto. No son demasiados, para que no se preocupen. Si mal no estoy, diría que hasta menos de 30 y pues no todos se suelen aprenderse en una primera instancia, pero sí la mayoría de ellos. Entonces siempre habrán algunos, habrán como cerca de 10 afijos que no es necesario aprenderlos porque no son tan comunes utilizarlos. Igualmente siempre vamos a tener ese link a disposición para en el caso de que lo necesitemos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos a ver algunos. Vemos entonces mal, que ya habíamos dicho entonces que significa lo contrario a lo que teníamos antes, ¿listo? Entonces vemos aquí un ejemplo. La granda fisho, manjas, malgrandan, fishon. Y esto significa entonces el pez grande, ¿sí? Fisho significa pez. El pez grande come peces malgrandan, ¿sí? Malgrandan. Entonces sería lo contrario a lo grande, es decir, pequeños, ¿sí? Entonces, bueno, aquí no está en plural. Entonces allí me disculpo. Entonces sería el pez grande come un pez pequeño. ¿Listo? El pez grande come un pez pequeño. ¿Listo? Entonces malgranda significa pequeño, lo contrario a grande. Y allí es donde utilizamos el prefijo mal. Y siempre va a dar esa matiz, ¿listo? O sea, no es que el afijo vaya a cambiar de significado dependiendo con qué radico está. No, eso nunca va a pasar. Y eso es parte de lo bueno que tiene el Esperanto. Bueno, tenemos este no es tan común, pero pues es un ejemplo del cómo se pueden encontrar afijos un poquito específicos
y pues este es uno de ellos. El prefijo bo lo que hace es hablar sobre la familia de mi pareja, por decirlo así, ¿sí? Entonces habla como desde la perspectiva de mi pareja, y bueno, lo vamos a ver mejor con este ejemplo. Mine plachas al mi abo patrino, que significa no le agrado, ¿sí? Plachi es como agradar o complacer. Entonces no le agrado a mí y pues patrino. Ahí vean que aquí se usa un sufijo, que de pronto esto lo vamos a ver después. El sufijo ino lo que hace es dar la matiz de que estamos hablando de una mujer del género femenino, o sea, cambia la palabra a género femenino, básicamente. Entonces, si patro es padre, patrino es madre, ¿listo? Y, y aquí estamos hablando entonces de la madre, pero de mi pareja, ¿listo? Entonces, la madre de mi pareja, pues nosotros en español tenemos una palabra específica para ello, significa suegra, ¿listo? Entonces, mine plachas al mi abo patrino significa no le agrado a mi suegra, ¿listo? Que si lo dejamos solo en patrino, significaría algo muy distinto, significaría no le agrado a mi madre, lo cual es distinto a este significado real que es no le agrado a mi suegra, ¿listo? Y eso significa el prefijo bo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Este también es poco conocido, pero de pronto tiene alguna utilidad. Es el prefijo dis, y lo que hace este prefijo es dar una matiz de que estamos esparciendo aquello que nosotros tengamos en nuestra palabra, ¿listo? Entonces lo vamos a ver mejor en este ejemplo. Mi disconigos la informan, ¿listo? Entonces, bueno, aquí también estamos usando otro sufijo que es el sufijo igi, que es un sufijo eh, reflexivo, si mal no estoy. Bueno, eso lo vamos a ver después, lo vamos a ver en una clase más específicamente al detalle. De pronto la próxima clase lo veamos muy al detalle, lo que viene siendo el sufijo reflexivo y el de dirección. Pero bueno, en este caso, disconigi significa como dar a conocer, ¿listo? Por decirlo así, como dar a conocer. Entonces, coni, recuerden que es conocer. Conigi significaría como dar a conocer y disconigi es como dar a conocer, pero en varias direcciones. Entonces, en sí, disconigi significaría compartir. ¿Listo? Entonces, sí, sería como compartir. Entonces, de nuevo, coni es conocer, conigi es dar a conocer y disconigi es dar a conocer, pero en varias direcciones, que es, digamos, similar a compartir. Es una palabra rarita, pero digamos que es útil, es de uso cotidiano. La palabra disconigi, ¿no? No tanto el prefijo dis, pero bueno. Entonces, mi disconigos la informo significa compartiré la información. ¿Listo? Continuamos. Este es más común, este sí es más utilizado y es el prefijo ek. Y lo vamos a ver con la frase. Ek pluvas kainine povas foriri. ¿Listo? Entonces, ek da la matiz a la palabra de que va a comenzar. ¿Sí? O sea, va a empezar o está empezando a. ¿Listo? Entonces, pluvi es el verbo llover. ¿Sí? Es el verbo de, pues va a caer lluvia. ¿Sí? Entonces, ek pluvi significa va a llover. ¿Listo? O está empezando a llover. Y pues aquí estamos diciendo, ek pluvas kainine povas foriri significa está empezando a llover o va a llover y no nos podemos ir. ¿Listo? Foriri significa irse. Entonces, ek pluvas kainine povas foriri significa va a llover y no nos podemos ir. ¿Listo? Entonces, ek es como da la matiz a la palabra de que va a empezar o está empezando. ¿Listo? Tenemos este prefijo que es el prefijo ex, que si lo vemos en español es como el prefijo ex. ¿Listo? Entonces, el prefijo que se escribe ex y tienen el mismo significado. ¿Sí? Es como algo anterior o algo que ya pasó. Entonces, aquí vemos el ejemplo. Li estas la expresidanto, que significa él es el expresidente.
Entonces, básicamente, pues tienen el mismo significado. Ex y ex, que significa, pues, el anterior a tal cosa, ¿sí? Entonces, él es la persona anterior al presidente actual, es decir, el expresidente. Listo. Bueno, tenemos este, que es ge. Este es también importante. Y bueno, resulta que, y esto sí lo voy a explicar con tablero. Perdón si no había abierto el tablero al principio. Se me pasó, pero bueno, aquí está lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, vamos a ver acerca del ge. Habíamos visto que tenemos sustantivos, ¿cierto? Por ejemplo, cato. ¿Listo? Por ejemplo, cato. Si nosotros enunciamos el sustantivo así como tal, eh, se asume en primera instancia de que estamos hablando de que nuestro individuo, nuestro sustantivo es del género masculino. ¿Listo? Es del género masculino. Y pues bueno, esto ha tenido ciertos problemas con el Esperanto, pues con tema de igualdad de género, etcétera, que no debería ser así, porque entonces el Esperanto sería una lengua machista y cosas por el estilo. Eso es algo que actualmente se sigue discutiendo entre la comunidad esperantista, entonces no tenemos nada, no tenemos mucho que hacer allí como aprendices en primera parte del idioma. Ya si nosotros empezamos a recobrar un poquito más de conocimientos al respecto, pues sí podemos entrar en esa discusión, pero por ahora asumimos que el enunciamiento de cualquier sustantivo, si no es obvio que se trata de algo que ya es de género femenino, decimos que está por defecto en género masculino, ¿sí? Entonces, cato está en género masculino por defecto. Si nosotros queremos pasar esto a género femenino, entonces habíamos dicho que usábamos el sufijo ino, ¿listo? Entonces decimos catino. Entonces, en este caso se traduciría como una gata, ¿sí? Específicamente un gato de género femenino. Femenino. ¿Listo? Hasta ahí pues podemos pensar bien, pero ¿qué pasa si nosotros decimos el plural? Si nosotros decimos el plural, catoi, nos podemos imaginar, digamos que normalmente, o sea, si se lo enunciamos a una persona eh, como cualquier otra, alguien como nosotros, de pronto se nos ocurre que es una agrupación de gatos, ¿sí? De los cuales no distinguimos su género. O sea, pueden haber tantos gatos hembra como gatos macho. Eso es lo que puede pensar una persona cualquiera. Y está bien, en general, en el caso del Esperanto, pues sí, solemos asumir por naturaleza, más no porque el idioma nos lo diga, que esto es un grupo mixto de gatos. Pero si nos ponemos muy puristas con el tema, esto solo asume, o sea, si decimos catoi, asume de que es una agrupación de gatos que son solo machos. ¿Listo? Entonces, en este caso, todos son machos. Todos son machos, todos son machos, todos son machos. Eh, ¿Y qué pasa? Si nosotros queremos entonces decir catinoi, pues aquí ya es más claro que estamos hablando de solo una agrupación de gatos que son hembras, ¿no? O sea, aquí ya estamos diciendo específicamente gatas. Y esto sí, pues de pronto no tiene sí no tiene mucha confusión al respecto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos referirnos específicamente a un grupo mixto de gatos? ¿Sí? Un grupo de gatos de género mixto. Allí es donde usamos el prefijo ge, ¿sí? Y en este caso utilizamos o decimos ge katoi, ¿listo? Ge katoi, que de forma muy purista con la lengua del Esperanto, esto ya sí se refiere a un grupo mixto de gatos, donde hay tanto machos como hembras. ¿Listo? Entonces, este es el que idealmente, si nos ponemos ya muy cansoncitos con el tema del Esperanto y cositas así, aunque es muy poco probable que se encuentren a alguien que sea como tan meticuloso con este tipo de cosas, de pronto también pueda depender de qué cultura provenga la persona que también esté hablando el Esperanto. No sé, de pronto hayan culturas en las cuales sí son muy estrictos con esta diferenciación entre grupos masculinos, grupos femeninos y grupos mixtos. En el español, pues no somos tan estrictos con eso, somos más bien flexibles con el tema. En el inglés creo que también son muy flexibles con el tema y en otros idiomas también, pero pueden que se encuentren un grupo en el que no. Y es por eso que tienen que saber la existencia de este prefijo en Esperanto, donde aquí ya estamos hablando específicamente de un grupo mixto. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia.
Entonces, en este caso, si nosotros decimos el ejemplo, la gelernanto y legas, esto significaría como los estudiantes, que estamos incluyendo los y las estudiantes, eh, están leyendo, ¿sí? Están leyendo. Entonces podríamos decir de que eso es una forma de tener una especie de lenguaje inclusivo en el Esperanto, puede ser, bueno, eso queda a discusión, pero sí, que sepamos que aquí estamos incluyendo cualquier tipo de persona y pues hasta de pronto incluso estamos incluyendo aquí que se pueden identificar con el género que quieran cualquiera de los estudiantes, eso sí, no los está discriminando por ningún lado allí. Entonces, eso, listo. Eso es lo que significa el prefijo que. Tenemos ahora este, mis, que de pronto en español no existe algún tipo de prefijo, de cositas así que podríamos utilizar para dar la misma impresión, pero esto significa como la equivocación de la palabra o de la acción que estemos ejecutando. ¿Listo? Entonces vamos a verlo con el ejemplo. Li miscalculis latagoin. Entonces podemos ver que, por ejemplo, puede ser alguien preso, ¿sí? Que está contando días en una pared y de pronto, no sé, eh, perdió la cuenta, ¿sí? Entonces ese perdió la cuenta se resume en esta palabra, miscalculis. ¿Listo? Entonces eso significa literalmente perdió la cuenta. Él perdió la cuenta de los días, ¿sí? El, sí, es que no sabría decirlo sin incluirle la palabra de los días, porque sería como mal calculó los días. Sí, no tiene mucho sentido en español, que lo digamos así, mal calculó los días, puede ser, pero sí, es como que cometió la equivocación de la acción en la cual le estemos adheriendo aquí al lado, ¿listo? Entonces, limis calculis latagoin significa él calculó mal los días, ¿listo? O perdió la cuenta de los días. De pronto en el inglés sí se encuentran algunos tipos de palabras parecidos y de hecho también se usa este prefijo mis, solo que con doble S en el inglés para ese tipo de cosas, ese mismo tipo de ejemplos. Bueno, tenemos otro que es re, que en el español tenemos también el mismo prefijo, re, que significa volver a, ¿sí? O de repetir, básicamente. Entonces, ni deus reiri alla parco, significa nosotros deberíamos volver a ir o reír, bueno, reír no de risa, sino de volver a ir al parque, ¿sí? Ni debus reiri alla parco significa deberíamos volver al parque, ¿listo? Deberíamos volver al parque. Reiri, ¿listo? Que en el caso del español, bueno, no sé, no se me ocurre algún otro tipo de palabra que use el prefijo re, además de repetir, claro está, pero eh, recalcular, sí, puede ser recalcular. Entonces vean que ahí usamos el mismo prefijo re y es lo mismo, da el mismo significado. Bueno, ya vimos algunos prefijos. Créanme que hay más. De hecho, por aquí estoy viendo la lista y sí hay algunos más, sí. Que entonces ya queda para que cada uno investigue. Igualmente son los prefijos en el Esperanto tienen como ese detalle de que son muy específicos. Entonces, saberlos todos tampoco es que sea tan importante. Y pues ya vimos la mayoría, ¿no? O sea, son poquitos prefijos. Y aquí ya vimos la mayoría de los prefijos. De pronto sí se quedan volando por ahí unos 5 o 6 faltantes, pero bueno. Y tenemos ahora los sufijos. Bueno, pero antes de seguir con los sufijos, ¿hasta ahí van bien? Pueden poner una reacción si van bien. Ok, Juan Camilo. Y Manuel, ¿te encuentras ahí? Si te encuentras ahí, puedes decir si vas bien o no. Ok, bien. Bueno, tenemos ahora lista de sufijos, también lo mismo. No están todos los sufijos del Esperanto aquí, pero están algunos de los más importantes o más relevantes. Y tenemos este, el sufijo ego. ¿Listo? El sufijo ego lo que hace es como exaltar o decir
en una mayor cantidad lo que tengamos en nuestra palabra. Lo vamos a ver en este ejemplo. Ŝi ricevis bonegan kvalifikon de la instruisto. Que esto significa, ella recibió una muy buena calificación. ¿Sí? Entonces, si decimos solo bonan, significa ella recibió una buena calificación. Pero si decimos bonegan, significa una muy buena calificación. ¿Listo? Entonces, ese sufijo ego se puede llegar a traducir también como muy. ¿Listo? Solo que lo usamos como parte de la palabra, no lo usamos afuera de la palabra. Aunque bueno, también he visto casos en los cuales se ha utilizado fuera como si fuera un, una preposición, pero son más bien pocos los casos en los que he llegado a ver eso. Pero bueno, pues she ricevis bonegan qualificon del instruisto significa ella recibió una muy buena calificación de la instructora o de la profesora. ¿Listo? Entonces verán que de pronto ya habrán visto que yo, por ejemplo, digo bonegue, ¿sí? Bonegue, bonegue, ¿listo? Que esto significa como muy bueno o, o buenísimo, ¿listo? Entonces, esto es decir en español, buenísimo. Es como esa exaltación, buenísimo. Entonces, sabrán de que esto sale entonces de la palabra o del adverbio bone, pero pues al estar exaltado, le agregamos el sufijo bon Egue. ¿Listo? Bonegue. También, si lo queremos usar entonces afuera, podemos decir algo como tío estas Egue bona. Egue bona. ¿Listo? Y esto significa eso es muy bueno. ¿Sí? Es otra forma. Es otra forma de decir lo mismo. ¿Sí? En lugar de decir bonegue, pues podemos decir tío estas Egue bona, que es lo mismo. Y verán que aquí entonces estamos usando como el sufijo, pero por fuera. Porque esto también significa, sí, como mucho. Entonces, bueno, ya ahí lo ven. También hay otros ejemplos, por ejemplo, grandega, grandega, por ejemplo, grandega vesto, vesto que significa como un animal muy grande o grandísimo, ¿listo? Entonces es ese, si mal no estoy, se llama superlativo, ¿listo? Sí, es como una forma superlativa de las palabras en el Esperanto. Entonces ya con eso es un poco claro. Vamos a ver el siguiente, que es lo contrario, ¿listo? Entonces, lo contrario a mucho, pues sería entonces poco, ¿listo? Que en este caso el sufijo eto significa entonces como en lugar de muy grande, entonces sería chiquito, ¿listo? Y vemos aquí el ejemplo. Ne, mineloyas en la granda domo, miaheimo estas la flava dometo apuda, ¿listo? Entonces esto dice, no, yo no vivo en la casa grande, o sea, yo no vivo aquí. Mi casa o mi hogar es la flava, si mal no estoy, es como la humilde o feita, no me acuerdo muy bien cómo. Amarillo. Ah, amarillo. Ah, bueno. Ok, gracias. Entonces, amarillo. Entonces, sí. Mi casa es la casita o mi hogar es la casita amarilla al lado. Entonces, en este caso, el sufijo eto es el diminutivo, ¿sí? Si ego es el superlativo, eto es el diminutivo. ¿Listo? Entonces, dometo es casita, amarilla, de al lado. ¿Listo? Habíamos visto que apud es una preposición de lugar, ¿no? Y que significa al lado de. Pero si entonces queremos decir de al lado, o sea, que tiene la característica de ser al lado, entonces lo convertimos a un adjetivo. ¿Listo? Apuda. Y eso lo podemos hacer. Bueno, tenemos ahora igo. Esto lo vamos a dedicar entonces para la otra clase. Los sufijos igo e illo. Para no cometer aquí equivocaciones, porque cuando lo suelo enseñar, cuando va a pasar un tiempo, me suelo enredar bastante. eh, pero sí que se los quiero enseñar de forma de que ustedes no se enreden conmigo. ¿Listo? Entonces vamos a ver este ya lo vimos. El sufijo ello,
que entonces ya habíamos dicho que significa que es un lugar en el cual se haga tal cosa o en el que exista tal cosa o en el que habite tal cosa. ¿Listo? Entonces, en este caso, vemos el ejemplo. La vendeio jam fermigis, nine povas aceti panon nun. ¿Listo? Entonces, vendi es el verbo vender. Entonces, vendeio, ¿qué creen que significa? ¿Tienda? Tienda, exacto. Es aquel lugar en el que se vende. ¿Listo? Entonces, la vendello significa la tienda. Y aquí decimos Jan Fermigis, que significa ya se cerró. Recuerden que este sufijo lo veremos la próxima clase entonces. Pero aquí estamos diciendo ya se cerró. ¿Listo? No podemos comprar pan ahora. ¿Listo? No podemos comprar pan ahora. Bueno, tenemos ahora este huyo. Huyo es muy parecido a ello. Entonces toca tener cuidado con esos dos. Huyo se refiere más como a un contenedor en el que esté específicamente diseñado para contener, válgase la redundancia, un elemento o un objeto como tal. ¿Listo? Entonces, se refiere a contenedores. Si bien esto significa un lugar en el cual se puede llegar a ejecutar una acción o en el cual habite algún tipo de objeto con tales características. Esto significa un contenedor de objetos con características apropiadas para que dicho objeto lo contenga. ¿Listo? Yo sé que explicar esto de los afijos es complicado porque dar el significado de esos matices cuesta, pero con ejemplos es mejor verlo. Entonces dice aquí, saluyo en Javas, salon, kai pipruyo, pipron. Entonces, salo significa sal y pipro significa pimienta. Entonces, saluyo es un salero, ¿sí? Aquel elemento que contiene sal. ¿Listo? En Javas, entonces significa, pues contiene, ¿sí? Entonces, el salero contiene sal y piprullo, entonces significaría como un pimentero, ¿listo? Piprullo, pipron, entonces, el pimentero, pimienta, ¿listo? El salero contiene sal y el pimentero, pimienta, listo. También se suele usar para otro tipo de cosas, por ejemplo, homuyo es como la humanidad, ¿sí? Homuyo. Y de pronto si decimos Homeyo, sería como el planeta Tierra. ¿Sí? ¿Sí ven más o menos como la diferencia? Entonces, Homeyo es aquel lugar que tiene, por decirlo así, a, a los hombres del mundo, ¿sí? Y Homuyo es entonces aquello o aquel concepto que engloba, por decirlo así, a los humanos, que es entonces la humanidad. Bueno, eso es algo ya también que uno puede llegar a utilizar o irse hasta por allá. Vimos aquí también el sufijo ulo, que ya habíamos dicho que es una persona que cumple tales características, por decirlo así. Y pues aquí vemos esto de aquí. Paro de maliunului, exercillas chiumatene en la parco, antaumiadomo. ¿Listo? De nuevo, paro de maliunului, exercillas chiumatene en la parco, antaumiadomo. Entonces significa un par, paro significa par, ¿listo? Un par de entonces, a ver, aquí nos toca desglosar. Y uno es entonces juventud, ¿sí? Y uno, juventud. Ya de pronto habíamos visto anteriormente. Lo voy a copiar acá. Habíamos visto, se suele ver como esta palabra yuna. Yuna significa joven, ¿listo? Como alguien joven. Si nosotros ponemos la terminación o, lo estamos pasando a sustantivo, es decir, juventud, ¿listo? Yuno, juventud. Mal yuno es entonces lo contrario de la juventud, es decir, vejez. ¿Listo? Vejez. Y si yo digo entonces mal, yun, ul, lo, ¿listo? Mal yunulo significaría entonces persona que tiene la característica de la vejez, es decir, un anciano. ¿Sí? Esto significa anciano. Y aquí no nos podemos olvidar de que también podemos tener otras terminaciones, entonces específicamente en dicha frase dice maliunuloi, que significa entonces ancianos en plural, ancianos. ¿Listo? Entonces, paro de maliunuloi significa un par de ancianos
Exercilla significa se ejercitan. Chumatene, todas las mañanas, en el parque, en la parco. Antau, que sería frente a mi casa. ¿Listo? Antau mi adomo, que sería frente a mi casa. Un par de ancianos se ejercitan todas las mañanas en el parque frente a mi casa. ¿Listo? Ok. Tenemos aquí hilo. El sufijo hilo es un sufijo que se encarga de convertir nuestro sustantivo a una herramienta. ¿Listo? Entonces, es fácil de entender. Habíamos visto, por ejemplo, la palabra computilo. Computilo. Esta precisamente es una palabra que está utilizando dicho sufijo, el sufijo hilo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque computi es el verbo calcular. ¿Listo? Computi es el verbo calcular. Y calculi, que creo que esto sí lo había dicho mal anteriormente, calculi es el verbo contar. ¿Listo? Esto significa calcular y este es el verbo contar o de llevar cuenta, ¿sí? Llevar cuenta. Entonces, si yo digo cómputo, entonces sería un cálculo, ¿listo? Y cálculo sería como una cuenta. Y si yo lo convierto a computilo, sería aquella herramienta que se encarga del cálculo, es decir, una computadora, computilo. Y si yo digo calculilo, es aquella herramienta que se encarga de las cuentas, es decir, y ustedes me lo dicen, Contador. no, hay una palabra más, hay una palabra en español para eso. ¿Un abaco? Eh, bueno, puede ser, pero no, me refería más a una calculadora. ¿Listo? Entonces, calculilo es una calculadora. Calculadora, aquella herramienta que se usa para hacer cuentas. Y computilo es aquella herramienta que se usa para hacer cálculos. ¿Listo? Ya esto es computadora. Computadora. Aunque bueno, me gustó de pronto el tema del abaco. Puede ser un sustantivo, digo, un sinónimo. Un sinónimo, puede ser. Pero bueno, calculadoras es el que se suele usar como para calcularlo, ¿listo? Y bueno, verán entonces que cualquier cosa con la que ustedes suelan referirse a una herramienta, pues va a tener por lo general al final el sufijo ilo, ¿listo? Entonces, per computiloi, eblas fari multege da feroi, ¿listo? Automatigi taskoin, explori en cienzo, kai vidi memeoin, que significa mediante las computadoras o con las computadoras se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Eblas fari multege da feroi. Muchísimas, ¿listo? Aquí estamos diciendo muchísimas porque estamos usando el sufijo ege, ¿listo? Muchísimas cosas. Aferoi significa cosas. Automatic y Taskoin, que significa como automatizar tareas. Explori en cienzo, es como, sí, investigar sobre ciencia o explorar sobre ciencia. Kaibide y memeoin, que significa y ver memes. ¿Listo? Entonces verán que la palabra memeo significa meme, del que nosotros conocemos en las redes sociales, etcétera. ¿Listo? Ah, bueno, y aquí ya tenemos esto de los días, los meses. No pensé que estaba en esta diapositiva, pero bueno, estaba acá por alguna razón. Ah, y bueno, y también hay clasecitas de utilidad, pero esto ya la sabemos también. Saluton, mi nombre ya significa yo me llamo, mi nasquille significa yo nací, Kiomajoro significa qué hora es. Esto es curioso porque nosotros entonces contamos las horas como con cuántos. Esto lo vamos a ver después. Esto es parte de los correlativos, para que no se preocupen. Ah, y acá está lo del PM. No sabía que estaba acá. Bueno, son las 8 p.m. Significa esta es la oca potomó. Eso, potomó. Y esta es la cesa de marzo. Significa es el 6 de marzo. Bueno, eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. No pensé que estaba en esta diapositiva, la verdad. Pero bueno, entonces, respecto a lo que vimos hoy, ¿están claros? ¿Todo bien? Yes. Y es Bone, Juan Camilo, Kai Manuel. Sí, creo que todo bien.
Listo, perfecto. Bueno, entonces eso sería todo por nuestra clase, un poquito cortica. Para la siguiente, entonces vamos a ver acerca del sufijo igi, o bueno, pues el sufijo ik y el sufijo ish, ¿listo? Que son entonces como reflexivo y de dirección, por decirlo así, pero ya eso lo veremos en más detalle en la otra clase para que quede bien claro. Y bueno, ya con esto entonces podemos decir que tenemos un... Esperen, yo ya les digo, esperen algo más o menos un conteo aquí de lo que hemos visto, em, de qué es lo que nos falta, porque en sí, ya con este tema de los afijos, terminamos entonces todo lo que viene siendo el temario principal de nuestro curso. Sí, o sea, todo lo que se tiene que ver hasta B1 es todo lo que acabamos de ver hasta hoy y pues incluyéndole el tema aquí de ig e ish, ¿listo? Ya lo que nos faltaría es hacer una actividad pues un poco didáctica que es la lectura de un cuento y bueno, y pues de pronto les puedo proponer hacer una actividad pues más adelante de las últimas que consiste en que los participantes de nuestras clases se encarguen de hacer cada uno una exposición de un tema que quieran, del que quieran hablar, ¿sí? Y pues usando claramente como frasecitas sencillas, no complicándose mucho para que todos entiendan, para que incluso les quede fácil para hablar. Entonces, si les queda bien esa actividad, pues perfecto. Igual otra actividad que tenemos también allí preparada es hacer una carta, ¿sí? Hacer una carta con ciertas características que les puedo llegar a poner. Entonces, sí, esas son las actividades que nos quedan. Básicamente nos queda el estudio de estos dos afijos. Nos queda de pronto hablar de unas cositas adicionales, ¿sí? Se puede decir como miscelánea de Esperanto, un poquito más sobre miscelánea de Esperanto, que son cositas allí adicionales sobre la lengua, pero no tiene que ver tanto con temas así pesados, como estos temas que hemos visto principalmente. Y ya lo que nos quedan son actividades, que son la lectura del cuento. Esta sí la vamos a hacer. Y pues quedan actividades opcionales que mínimo tienen que elegir una. Entonces, pero eso lo podemos hablar por el grupo de WhatsApp, solo se las digo acá para tenerlo aquí de una vez presente, que es entonces exposición individual o carta, ¿listo? O una carta. Y ya, sí, eso es lo que nos queda en nuestro curso. De pronto sí, no, sí, no queda mucho más. Entonces ya con esto creería que respecto a nivel B1, pues tienen ya un nivel como de 80% alcanzado para ello. Ya se pueden desenvolver bastante bien con el idioma y pues los felicito por haber alcanzado hasta este punto. Ya sí, nos queda muy poquito del idioma y ya con eso sí se pueden desenvolver bastante bien. Entonces con eso demostramos de que en un solo semestre se puede llegar a aprender muy bien el esperanto, se puede llegar a hablar incluso de forma medianamente fluida y no es mucho lo que toca aprender, ¿sí? O sea, eso se resume es en alfabeto, en las terminaciones, que ya le dimos mucho palo a eso. Se resumen las preposiciones, los afijos, temitas así adicionales como números, meses, frasecitas de utilidad. Ah, y bueno, también, esperen, no, sí, nos falta un tema importante, casi se me olvida, es que no tengo la diapositiva de ahí y pensé que no se me había olvidado la existencia, pero no, sí nos falta un tema, que es el de los correlativos. Correlativos. Es un tema también complicadito, pero a eso sí le daremos una clase completa. Sí, entonces sí nos quedan básicamente, creo que esta miscelánea la podemos ver con esta de acá. Entonces nos quedarían una, dos, tres clases para terminar ya nuestro semestre. Entonces, digamos que todavía no es un 80, pero sí como un 75-70% el que tienen ahorita de Esperanto. Entonces, listo. No sé si tengan comentarios adicionales, algo que quieran ver de pronto, si han visto algo en otros cursos o algo así y quieran profundizarlo aquí y proponerlo para alguna de las clases siguientes, pues lo pueden hacer. Y si no, pues entonces eso sería todo por nuestra clase de hoy.
Do, mi esperas que vi fartas bone, mi desiras al vi bonan nocton, kai gis la venontas semajnon. Do, gis al ĉiuj koran dankon. Koran dankon pro la klaso. Koran dankon al vi, Juan Camilo. Kaj koran Ĝis kaj bonan nokton al dankon. ĉiuj.